Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad 5. Vamos a enfocarnos más en la diversificación. ¿Ok? Voy a aprovechar el tema de la crisis subprime. Pasan los aviones pegaditos. Entonces, aprovechando el tema de la crisis subprime, que es el tema sobre el cual trataba el video que les mandé a ver, también voy a hablar de unos estudios que tuve la oportunidad de hacer en el caso de Ecuador sobre ese mismo tema, ¿no? Ya hace algunos años, pero para que vean, digamos, la aplicación de temas de la clase, pero en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de tipos de riesgo de diversificación de la crisis subprime con el video que ustedes vieron, y allí, aprovechando, como les decía, vamos a hablar un ratito de estos estudios, un par de estudios sobre burbuja inmobiliaria en el Ecuador. ¿Ok? Entonces, esta clasificación de riesgo ya la habíamos nosotros definido antes en el primer parcial. Decíamos que el riesgo total se podía separar entre el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, ¿no? Siendo el sistemático aquel riesgo que afecta a un gran número de activos en el mercado. ¿Ok? A algunos los puede afectar más que a otros, pero afecta a un gran número de activos definitivamente, ¿no? Por eso también se lo conoce como riesgo de mercado. El no sistemático propio afecta a un solo activo o a un grupo pequeño de activos, como la huelga de los trabajadores de la empresa XYZ, que le afecta a ella misma, tal vez a otra empresa de la cual XYZ es proveedora, eventualmente, pero en todo caso es un efecto limitado, ¿sí? Por eso se denomina propio o no sistemático. Bueno, y nosotros ya hablamos de esos tipos de riesgos, ¿no? Pero el asunto es que vamos a relacionar eso con la diversificación. Eso es lo que me interesa en esta parte del curso, ¿no? Si yo diversifico invirtiendo en muchos títulos, de todas maneras me va a afectar el riesgo sistemático. Por eso se lo conoce como no diversificable o de mercado. Es decir, eh, al tener yo muchos títulos, ¿verdad? Es decir, muchos activos o muchas acciones de distintas empresas, al verse todas o casi todas afectadas por estos riesgos sistemáticos, entonces mi portafolio igual se va a ver afectado. Entonces, a pesar de yo haber distribuido mi plata en muchos activos, no puedo escaparle a ese tipo de riesgo porque es un riesgo que afecta a todos los activos o a casi todos los activos en el mercado. En cambio, el impacto del riesgo no sistemático en el portafolio, ¿sí? Ese sí se puede minimizar. Porque al ser un riesgo que afecta a uno o a muy pocos activos, si yo tengo muchos otros activos, ese efecto en un activo puntual se puede ver compensado con los movimientos del resto de activos, ¿sí? O supongamos que no se compense, ¿sí? Al ser uno de muchos activos, ese riesgo es mínimo para el portafolio, ¿sí? Viéndolo como un tenedor de un portafolio diversificado. Entonces, ese riesgo sistemático, por eso se conoce como riesgo diversificable, propio o específico, ¿no? Y de esto básicamente trataba el quiz que les pedí que realicen. Sí, voy a hacer, déjenme ver si me, me salgo un ratito de aquí, porque me voy a mostrarles los resultados del quiz. Acá, acá, uy, me botó. Ok, están viendo, ¿verdad? Las estadísticas, ¿sí? Manteniendo lo demás constante, una pregunta, ¿no?
Eso es como el ceteris paribus. La diversificación es más efectiva para reducir el riesgo cuando. ¿Cuándo es más efectiva? Sí, ahí veo bastantes respuestas equivocadas. La respuesta correcta era cuando los retornos de los títulos se correlacionan negativamente. ¿Ok? Y recuerden el ejercicio que vimos en la última clase, que yo cambiaba la correlación entre dos activos. Y mientras más chica era esa correlación, y de hecho, mientras pasaba al rango negativo, ¿ok? Se reducía más el riesgo del portafolio. ¿De acuerdo? Entonces aquí justamente yo pregunto, la efectividad de la diversificación para reducir el riesgo. ¿Cuándo es más efectiva? Entonces, había si me enfocaba en correlación, estos tres enunciados se enfocaban en correlación, habla de correlación positiva, de correlación nula y de correlación negativa. La correlación negativa, ¿sí?, es la que más permite, reducir más el riesgo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Acá esto tiene que ver con los retornos, entonces en realidad no influía en el riesgo, digamos, con el nivel de los retornos. El nivel de los retornos no tiene en realidad que ver con el riesgo, sino la variabilidad de los retornos. ¿Ok? Entonces esa pregunta era una distractora, de hecho, digamos, solo dos personas se dejaron llevar por ese enunciado, pero sí me pareció curioso aquí que 11 personas me hablen de retornos correlacionados positivamente, ¿no? Entonces ahí sí tienen que repasar eso. ¿Quién va a hacer una pregunta, no? Ah, no. Listo. Entonces, bueno, esa es una pregunta que me causó sorpresa que se hayan equivocado tanto, ¿no? Luego, el riesgo que puede eliminarse completamente al conformar un portafolio bien diversificado es el riesgo no sistemático. ¿Ok? El sistemático es el no diversificable, no, el sistemático es el no diversificable, ahí también hay un error. Eso sí estuvo, digamos, bastante bien. Y acá ya me enfocaba en los sinónimos. Al riesgo sistemático también se lo conoce como riesgo de mercado y riesgo no diversificado. ¿Ya? Riesgo sistemático, riesgo de mercado o riesgo no diversificable. El riesgo diversificable es esto es acá. Son sinónimos para el no sistemático. Estos dos de acá son sinónimos para el riesgo no sistemático. ¿De acuerdo? Entonces tienen que familiarizarse con los sinónimos, porque a veces yo me refiero con un término, otras ocasiones me refiero con otro término, pero me puedo estar refiriendo al mismo concepto. Entonces no quiero que se mareen. Tienen que familiarizarse, repito, con los sinónimos de estos dos tipos de riesgos. ¿Ok? Bueno, entonces eso era con respecto a este pequeño quiz para ganarse unos puntitos extra. ¿Ok? Ahora continúo con lo que tenía en las láminas. Siguiendo con una explicación de algo que está en la lectura, ¿verdad? Yo espero que lo hayan leído. Sí, igual lo voy a reforzar ahora. Pero eh, esto es tomado del libro el libro de Copeland. Copeland es un autor también de finanzas. Tiene un libro buenísimo, Teoría Financiera y Política Corporativa. Para mí era como la Biblia, yo le decía, era como la Biblia en la maestría, ¿no? Entonces, ahí hace explicaciones bastante profundas, con algunas demostraciones matemáticas, resúmenes de ciertos papers seminales, etcétera, y desarrolla a profundidad muchos de los temas que se presentan en otros libros como el de Ross. Es decir, el libro de Ross es un libro más digerible, ¿ok?, que abarca muchos temas. Este libro de Copland, de donde saqué esta parte, es un libro donde, repito, se tratan mucho más a profundidad los temas del ámbito de las finanzas. ¿Ok? Va a las raíces de las finanzas, no trata de presentar en sus páginas las teorías de las cuales se desprenden muchos de los temas que nosotros vemos en el curso, ¿no?
Entonces, bueno, esto es parte de una demostración que hacen tratando de explicar por qué, me adelanto, ¿no?, a la conclusión, por qué la covarianza termina siendo lo más importante en, eh, como característica de los activos, ¿verdad? En el momento de la diversificación. Entonces empieza partiendo con la fórmula que ya se las había yo mostrado, de la varianza del portafolio, ¿no? La varianza del portafolio, está aquí, que está arriba, ¿sí? Es una doble sumatoria de las distintas covarianzas y varianzas por sus respectivos pesos, ¿ya? Digo covarianzas y varianzas porque recuerden que cuando I es igual a J, la covarianza se convierte en varianza. Entonces aquí tenemos, en esta sumatoria, esta doble sumatoria, tenemos varianzas y covarianzas, ¿ya? Entonces él dice, o estos autores dicen, Copeland, Weston y Shastri dicen, bueno, ¿cuál es la contribución de un activo a un portafolio? ¿Sí? Entonces, primero, les digo, se supone que yo tengo un portafolio, se supone que tenemos un portafolio, y al analizar un activo, ojo, al analizar un activo, a mí lo que me interesa es, más allá de las características del activo individualmente, es o son las características que tiene el activo al incluirlo en mi portafolio. ¿De acuerdo? Repito, este análisis parte del supuesto de que los inversionistas tenemos un portafolio, ¿ya? O tenemos nuestros portafolios, y cuando queremos evaluar un activo en particular, ¿sí?, no lo analizamos al activo de manera individual, sino que lo analizamos en la forma en que este activo contribuye al portafolio, ¿ya? ¿Ok? Entonces, aquí dice, evaluemos la contribución de un activo I, un activo cualquiera, ¿verdad?, al riesgo total del portafolio. Entonces sacan la derivada del riesgo del portafolio con respecto al peso del activo I, ¿sí? Es decir, claro, uno agrega $1 del activo I, y en el fondo está agregándole peso dentro del portafolio. Entonces, el hecho de incrementar el activo I dentro de mi portafolio, ¿cómo contribuye al riesgo del portafolio? ¿Ya? Entonces sacan la derivada del riesgo con respecto al peso y les queda esa expresión, ¿sí? Y esta expresión tiene dos términos aquí claramente definidos, ¿no? El primer término, ¿ok?, que depende de la varianza, miren, el primer término, que depende de la varianza del activo I, ¿ok? Y el segundo término, que depende de qué cosa, de las covarianzas del activo I con el resto, ¿sí ven? Una sumatoria en J, ¿no? Entonces, depende de las covarianzas entre el activo I con el resto de activos del portafolio, ¿ya? Entonces, repito, dos términos bien marcados. Un término que depende de la varianza del activo I, digamos, de su riesgo total, de su variabilidad total, y otro término que depende de las covarianzas que tiene el activo I con el resto de activos del portafolio. Ahora viene una simplificación, unos artificios ahí nada más para poder simplificar las cosas y llegar más fácil a la conclusión, ¿no? Ahora dices, ok, por simplicidad, supongamos que todos los activos tienen igual peso. Es decir, WI sería igual a W y a su vez igual a 1 sobre N, ¿ya? 1 sobre N sería el peso de cada activo dentro del portafolio. ¿Ok? Podemos ver que esto se convierte en un factor común dentro del segundo término, ¿ya? Además, dicen otro artificio, dicen, la sumatoria de n covarianzas es exactamente igual a n veces la covarianza promedio, ¿sí? Es como que ustedes digan, la sumatoria de las notas de todas sus materias, si ustedes tienen 6 materias, la suma de sus 6 notas es igual a 6 veces el promedio de notas. Es exactamente igual. Ok, entonces, repito, es un truquito que hacen para simplificar este tema y llegar más fácil a la conclusión. Entonces, el W, aquí miren, este W se reemplaza por 1 sobre N como factor común. Y la sumatoria de las distintas covarianzas se reemplazan por N veces la covarianza promedio. ¿Ya? Acá también este término WI que estaba acá se reemplaza por 1 sobre N. Y ya me queda aquí esta expresión, ¿no? ¿Ok? Me queda esta expresión. Cada vez más simplificada, más bonita, ¿sí? Se fueron las N's aquí. N con N se simplificó, me queda 2 veces la covarianza.
Bueno, entonces dice, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si el número de activos tiende a infinito? Entonces, a medida que n tiende a infinito, el primer término desaparece. ¿Y qué me queda? El segundo término. Eso no. A medida que n tiende a infinito, si en esta expresión n tiende a infinito, es decir, el número de activos es suficientemente grande, entonces el primer término, que tiene que ver con el riesgo individual del activo Y, se hace insignificante y lo que importa es cómo covaría el activo Y con el resto de activos. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, la conclusión es que en un portafolio suficientemente diversificado, ¿ok? No importa, no es importante para analizar el activo Y, yo qué sé, las acciones de Facebook, ¿ya? No me importa en realidad la volatilidad o la varianza de las acciones de Facebook, sino que me importa cómo covaría Facebook con el resto de activos del portafolio, ¿ya? ¿Ok? Ese es el mensaje. Si tienes un portafolio suficientemente diversificado, al analizar una acción de ese portafolio o una acción nueva inclusive, no te debería importar a ti la volatilidad de esa acción, ¿ok? Sino cómo covaría esa acción o los retornos de esa acción con el resto de activos que tú ya tienes, ¿sí? Porque eso es finalmente lo que va a importar. Eso es lo que va a influir en tu portafolio, el portafolio que ya tienes, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusiones, dice, la covarianza se vuelve importante cuando se añaden muchos títulos a la cartera. Ustedes saben que mientras más número de títulos tengo, la matriz de varianza y covarianza se hace más grande, ¿verdad? Covarianzas distintas tengo n por n-1 sobre 2. ¿Sí? En estos portafolios grandes, entonces, las volatilidades individuales tienden a hacerse insignificantes, ¿sí? Por lo tanto, la variabilidad de la cartera bien diversificada va a ser un reflejo principalmente de las covarianzas. Ustedes saben que cuando hablo de covarianzas puedo hablar también de correlación. La correlación es la misma covarianza, pero estandarizada. Entonces, si uno dice, habla de altas covarianzas, eso quiere decir que hay altas correlaciones. Si ustedes tienen bajas covarianzas, quiere decir que tienen bajas correlaciones. En adelante, cuando yo hable de covarianzas o correlaciones, el mensaje será el mismo, ¿ya? La correlación se deriva de la covarianza, nada más que es una covarianza estandarizada, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo que lo importante es la covarianza, es como que yo dijera que lo importante son las correlaciones. ¿De acuerdo? ¿Esto tengo preguntas? No. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo bien? Y me interesa ese mensaje, me quede claro eso. ¿Ok? Sí, brother. Sí, profe. ¿Ok? Bueno, ahora, dejando a un lado la matemática, ¿verdad? Que obviamente que es importante porque con eso se llega a esta conclusión. Pero ya hablando en términos prácticos, ¿no? Eh, cuando hablamos de diversificación, ¿sí? Quiere decir que yo estoy agregando más activos a un portafolio, ¿sí? Mientras más activos agrego a una cartera o un portafolio, más diversificado estoy. Pero, y eso es lo que no siempre se dice, ¿sí? Siempre y cuando dichos activos sean de diferentes industrias, ¿ya? Es decir, este tema de las bajas, de procurar tener bajas correlaciones o tener bajas covarianzas. A ver, si yo digo que acá lo que importa terminan siendo las covarianzas, entonces, ¿qué es lo que debo hacer para reducir el riesgo del portafolio? Debo reducir las covarianzas, ¿ya? Ese, digamos, es un corolario, ¿no? Si finalmente lo que importa en un portafolio bien diversificado son las covarianzas, entonces para reducir el riesgo de un portafolio yo debo procurar reducir las covarianzas entre los títulos que conforman el portafolio. Entonces, en términos prácticos, hablar de bajas correlaciones o bajas covarianzas quiere decir tratar de invertir en activos de diferentes industrias, ¿ya? De diferentes industrias. Por ejemplo, tengo acciones de empresas de hotelería, tengo otras acciones de empresas de alimentos, tengo otras acciones de empresas de tecnología, y así puedo mezclar acciones en mi portafolio de distintos sectores de la economía. ¿Por qué?
Piensen en el caso opuesto. ¿Qué pasa si todas mis acciones son del sector de hotelería? Supongamos que ustedes estaban parados en febrero del 2020 y su portafolio, tenían 20 acciones distintas en su portafolio. Todas eran hoteles, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un mes después? ¿Ah? Pandemia, quebraron. Quebraron, ¿no? Y que perdiste todo tu portafolio. Porque resulta que tú, a pesar de que estabas, o pensabas que estabas diversificado porque tenías acciones de 20 hoteles, pues resulta que todos eran hoteles. Entonces, el riesgo o los eventos riesgosos les afectaron a todas estas acciones de manera muy parecida. ¿Sí? Es decir, tenían, en otras palabras, en términos matemáticos, estadísticos, tenían estas acciones tenían a ver, alta correlación, ¿verdad? ¿Sí? Tenían alta correlación. O si ustedes dicen, tengo un portafolio de 15 acciones, 20 acciones, todas son del sector bancario, y viene una crisis bancaria, entonces seguramente van a caer los precios de todas esas acciones, resulta que no estás bien diversificado, ¿sí? No se compensaron unos retornos negativos con otros retornos positivos, porque estás dentro de una misma industria que se ve afectada por las mismas fuerzas. O sea, todas las empresas allá adentro se ven afectadas por las mismas fuerzas económicas. Y no, en el fondo te das cuenta que no diversificaste correctamente. ¿Ok? Y hay ejemplos, digamos históricamente, acá que tengo, no sé, completo tecnología, ¿no? Eh, hay digamos, una famosa historia de la burbuja.com, ¿ok? Que bueno, aprovechando que hemos hablado de la burbuja inmobiliaria, que les he hecho ver el video y les voy a hablar un poco de eso, también hubo en la década del 2000, ¿sí? La burbuja.com, en donde la gente, como digamos, era una época en donde estaban saliendo recién, o que tenían pocos años en el mercado, empresas tecnológicas, ¿sí? Estas empresas se transaban a altos precios o en el momento que salían al mercado, salían a bolsa de valores, subían de precio rápidamente, ¿sí? Mostraban retornos elevados. La gente pensó que cualquier empresa.com iba a ser tan buena como otras que recién habían salido. Entonces, la gente empezaba a acumular muchas empresas tecnológicas dentro de sus portafolios. Y cuando finalmente, o después de unos meses, se dieron cuenta que no necesariamente a todas les iba a ir bien, entonces ahí es cuando se revienta la burbuja, empiezan a deshacerse de sus acciones, caen los precios. Entonces piensa en alguien que tenía puras acciones tecnológicas, vio que todo su portafolio se fue al piso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de haber tenido distintas empresas en su portafolio, estaban concentradas en un mismo sector, en el fondo no estaba bien diversificado. ¿Ok? Esa historia de la burbuja.com también la pueden leer, la van a encontrar con facilidad en internet. Y digamos, es un ejemplo de una mala diversificación, ¿no? Aparte del tema de la burbuja, también permite ver un ejemplo de mala diversificación, porque mucha gente se concentró en estas empresas solamente, ¿no? Bueno, entonces al tener distintas industrias, ¿sí? Yo de esa manera consigo tener bajas correlaciones, es decir, probablemente hotelería tenga baja correlación con alimentos, alimentos con tecnología, por ahí unas que otras pueden estar o mostrar correlaciones más fuertes, pero al mezclar distintos sectores, yo de esa manera voy incorporando correlaciones bajas en el portafolio, ¿no? ¿Sí? A diferencia de este caso opuesto que les digo, de concentrar solamente en una industria, ¿no? ¿Sí? Ahí ese es un ejemplo de mala diversificación, ¿sí? Entonces no sé si queda claro este mensaje, ¿no? Este mensaje que es una derivación de lo que vemos acá en esta demostración, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas hasta allí, de eso que les he comentado, que les he contado. También les puse otro video dentro de apoyo virtual. Sí, aparte del foro que siempre queda abierto cada semana para que si alguien tiene preguntas las trate de hacer por ahí, de manera que el otro alumno la ve, ¿sí? Hay personas que no les, que digamos, no se
no se atreven a preguntar algo, pero si ya ven una pregunta que otro alumno hizo, entonces les puede servir, ¿sí? Para resolver sus dudas, ¿sí? O para crearle nuevas dudas, yo qué sé, pero pueden luego crearse un hilo de preguntas y respuestas ahí en el foro. Entonces, los invito a que cualquier pregunta que a veces tienen, que me las hacen de manera directa, la hagan por medio del foro, el foro que abro cada semana, para que todos puedan tener acceso a esa pregunta, ¿verdad? Incluso otros pueden, ustedes mismos pueden responder, ¿sí? Esas preguntas, ¿sí? No es un foro que solamente yo debo contestar. Si alguno de ustedes tiene una respuesta a alguna pregunta de otro compañero, la pueden allí poner en el foro, ¿no? Entonces, digamos, los invito a que usen el foro también. Entonces, allí dentro de apoyo virtual, aparte del foro que les digo que está abierto, les puse un video que habla sobre diversificación, ¿sí? Para que tengan material complementario y puedan revisarlo, ¿sí? Digamos, en material, a veces les pongo ejercicios resueltos, que les voy a tratar de poner también sobre este tema y sobre otros, ¿sí? Pero también les puedo poner algún video y es importante que lo revisen porque es parte del tiempo que deberían destinar para la clase. Entonces vean ese video de diversificación que está en inglés, ¿sí? Pero como ustedes ya van bien con sus niveles de inglés, deberían poder entenderlo, o aunque sea con subtítulos, deberían entenderlo, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien tiene preguntas de la actividad autónoma que les mandé a hacer el miércoles. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? ¿Ya han empezado? ¿Ya han terminado? ¿No hay dudas? Bueno, Yo tengo una pregunta, profesor. dígame, ¿quién es? A ver, Gino, dígame. O sea, en base a lo que usted nos ha dicho ahorita, es normal, digamos, que el riesgo de mi portafolio en algún punto deje de bajar y aumente debido a que puede que empresas se relacionen. Sí, te está pasando en la tarea. Sí, sí, pero o sea, ahorita lo que usted me está diciendo, está revisando eso y debe ser porque, bueno, tenía Visa y American Express, supongo que están demasiado relacionadas, y ahí subió. Te puede pasar, correcto. A pesar de que tú vayas viendo, digamos, de manera general, vayas viendo una disminución, de repente puede volver a subir ese riesgo si es que la acción que incorporaste, ¿verdad? La acción que incorporaste en ese punto del tiempo, o digamos, en este caso, no todo el tiempo, la acción que incorporaste en esa secuencia, ¿verdad? Tiene altas correlaciones con las que ya están dentro del portafolio, ¿ok? Entonces, eh, eso te puede pasar, ¿no? Que se genere ahí un incremento del riesgo del portafolio debido a que la que metiste tiene altas correlaciones con las que ya estaban adentro. ¿Ok? Entonces puede ser, si y con esos nombres que me has dado, probablemente esté ocurriendo eso, ¿no? Ok, gracias, profe. Sí, y explícalo, ¿no? Lo puedes explicar así y puedes referirte a estas demostraciones de que justamente la covarianza, ¿sí? Termina siendo lo más importante y aún termina siendo más importante mientras más acciones tienes, ¿no? Tal vez si eso te pasa al inicio del ejercicio, eh, no se visualiza tanto. Cuando te pasa más al final del ejercicio se visualiza más, ¿sí? Porque, digamos, dependiendo obviamente de qué tan fuerte es esa correlación que incorporaste, ¿sí? Te puede afectar bastante, ¿no? O sea, como ves, como termina siendo, al final, termina siendo más importante la covarianza promedio, entonces hay que ver qué tan fuerte es esa acción que es incorporado, qué tan fuertes son esas correlaciones de la acción que es incorporado con respecto a las que existen, ¿no? Así como una materia con respecto al resto de materias. ¿Qué tanto te bajó el promedio? Depende de qué tan grande es la diferencia de esa nota con respecto al resto de notas. Es básicamente eso, ¿no? ¿Ok? No sé si alguien más tiene alguna pregunta, los que ya han estado avanzando con la actividad. Si alguien tiene alguna otra duda.
vamos a revisar un poco lo que ustedes escribieron, ¿sí? En el... Mister, una pregunta. Dígame, Pablo. Eh, dice que tenemos que seleccionar 15 acciones. Ajá. Ya leí. Cálculos semanales, perdón. Ya, listo, mister. Gracias. Ya, ok, sí, sí, sí. Y ojo, pilas con eso, que esas acciones les van a servir para el trabajo práctico. Entonces, descárguenlas bien, calculen bien sus retornos, que con esa misma base de datos luego hacen su trabajo práctico al final del parcial. Ok. Bueno, entonces quería ver estoy aquí, lo de la crisis subprime, que es algunas de las cosas que ustedes pusieron. Eh, ah, ¿Están viendo el Padlet? Sí, profesor. Obviamente no voy a leer, no voy a leer todas, pues son un montón. Voy a ver por aquí algunas que me aparezcan. Vamos a ver, Francisco, ya. Sale. Francisco recién ha contestado hace un minuto. Está fuera de tiempo, Francisco. Era hasta las 6 que tenía que contestar esto. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué dice. El sistema financiero debería diversificarse para evitar grandes pérdidas en el futuro por la compra de hipotecas subprime. ¿Sí? Ok, digamos, entendería que esa es una de las conclusiones, ¿no? La diversificación. Y también lo vi, porque esto lo estuve leyendo hace rato también. También lo vi en otras de las opiniones. El hecho de que los bancos están generando bastantes ganancias con este tipo de créditos, hacía que concentren su dinero en este tipo de inversiones. ¿Ok? Pero ustedes saben que los bancos, la razón de ser de los bancos es captar recursos y luego colocarlos como préstamos. Pero los préstamos pueden ir a distintas industrias. ¿Sí? Cuando los bancos se concentraron en créditos e hipotecas, aparte que se concentra en un sector, luego no solo que se concentraban en el sector, sino que se concentraban en hipotecas subprime, que eran de mala calidad, obviamente no estaban diversificándose. ¿Ok? Entonces lo que dice Francisco es, debería diversificarse para evitar grandes pérdidas en el futuro, ¿no? Otra cosa que se vio en el video es que una forma de invertir y generar altas ganancias es el apalancamiento, ya que con esto una empresa puede comprar los materiales o maquinarias necesarios y venderlos a un precio relativamente alto para poder pagar el crédito previamente solicitado. En general, el apalancamiento te sirve para poder financiar inversiones, digamos como idea general, ¿no? Y aquí mostraban cómo con el apalancamiento podían obviamente generar grandes ganancias. Yo diría que el apalancamiento no es malo per se, ¿no? O sea, no es que a veces la gente tiene la idea de que endeudarse es malo. Endeudarse es una buena herramienta, ¿sí? O el endeudamiento es una herramienta útil para llevar a cabo inversiones que necesitan financiamiento. Lo vamos a ver más adelante también con la teoría de portafolio, ¿sí? El asunto es, lo importante es que tú estés consciente del riesgo que estás asumiendo. Porque mientras más te apalanques, más riesgo asumes, ¿sí? Además, tienes que hacer un análisis de si aquello en lo que estás invirtiendo con esa deuda te va a generar suficientes recursos para pagar la deuda. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen, digamos, o nunca se olvidan de estos detalles, podrían ser unas personas que se endeuden saludablemente en el futuro. ¿Sí? Por eso les digo, endeudarse no es que es malo por naturaleza. Endeudarse puede ser bueno si lo haces conscientemente, midiendo tus riesgos, midiendo la rentabilidad de aquello en lo que vas a invertir con ese endeudamiento, ¿verdad? Y estando consciente de eso, lo haces de manera moderada, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente ustedes que estudian finanzas, ¿sí? Deberían tener, digamos, claras estas ideas. Endeudarse no es que es malo. ¿Sí? Puede convertirse en algo peligroso, sí, si no evalúas los riesgos en lo que te estás metiendo. Si te endeudas en exceso, ¿sí? Pensando que vas a tener una rentabilidad que finalmente, digamos, si haces mal el análisis de rentabilidad sobre aquello en lo que estás invirtiendo,
finalmente te das cuenta que no te alcanza para pagar esa deuda que adquiriste, ¿no? ¿Ok? Entonces, refiriéndome a esas dos conclusiones, vamos a buscar algo por acá. Vamos a ver qué dice Ricardo. Ricardo dice, demuestran que el apalancamiento es una buena medida para incrementar las ganancias en un negocio, convirtiéndose en excelentes negocios. Es una de las principales formas en las que los bancos hacen dinero. ¿Ok? Es similar a lo que ya habíamos hablado, ¿no? El segundo dice, los bancos encontraron una forma de conectar a los inversores con los dueños de las casas por medio de las hipotecas. Y claro, es decir, en un principio el banco que da el crédito hipotecario está invirtiendo en, entre comillas, ¿verdad? Está invirtiendo en esa persona que pidió el crédito y eso lo vimos desde la primera clase, cuando hablamos de el inversionista, cuál es el prestamista, cuál es el prestatario, cuál es o sea, el prestamista, que son los bancos, están invirtiendo en las personas que están adquiriendo el crédito porque supone que estas personas le van a devolver el crédito con intereses. Ahora, eh, los bancos al tener estas inversiones, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? Las empaquetaron, ¿verdad? Los empaquetaron con una figura de la cual también hemos hablado. ¿Cuál es esta figura o este esquema que crearon para luego vender estas hipotecas, repito, empaquetadas a otros inversionistas, ¿sí? Como ustedes, como yo, como, yo qué sé, como fondos de pensiones, etcétera? ¿Cómo se llama esta figura? No sé si lo identificaron, si lo relacionaron con la clase de renta fija. ¿Cómo se llama esta figura o este empaquetamiento? ¿Qué nombre tiene? ¿Sí? Mediante el cual El crearon, CDO. sí, ok, en inglés o en este mercado se llamaban CDOs, ¿sí? Collateralized Debt Obligation, pero en términos criollos, en nuestros términos, no sé si lograron identificar qué eran esos CDOs. No, 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 ya. ¿Se acuerdan de las titularizaciones? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo de renta fija hablamos de titularización? Sí. Bueno, esos son los CDOs, son titularizaciones, ¿ya? Es decir, el banco tiene una serie de activos que son esos créditos hipotecarios, son sus inversiones, ¿verdad? Y lo que hace es que las empaqueta, los transfiere a un nuevo patrimonio. Y con este respaldo emite títulos que podían ser comprados por distintos inversionistas, dentro y fuera de los Estados Unidos. Y de hecho fue por eso que la crisis generó un contagio a nivel mundial, porque los inversionistas que compran estos títulos, AAA, AA, B, C, o sea, ya con distintas calificaciones, están ubicados en distintas partes del mundo. Cuando las hipotecas dejaron de pagarse, ¿verdad? Y ya no entraba dinero para pagar a los distintos inversionistas que están en el resto del mundo, entonces ese fue el momento en que se generó un contagio que afectó a todos estos inversionistas fuera de los Estados Unidos que perdieron su plata, ¿no? Entonces, eh, ese es el instrumento que se utilizó, la titularización, que es un instrumento útil, pero puede ser mal utilizado, ¿sí? Eso pasa en finanzas, lastimosamente hay innovaciones financieras que pueden nacer con un buen fin, pero asimismo en el mercado financiero hay gente, digamos, o hay mucha codicia, mucha avaricia, y pueden usar mal los títulos o las innovaciones financieras, y eso puede generar crisis como esta de aquí, ¿no? Que se presenta en el video. ¿Ok? Haciendo un paréntesis, tengo una pregunta que me hace uno de sus compañeros. Me dice, ¿lo mejor sería que la covarianza sea alta y la correlación baja? La respuesta es que eso no puede, eso no puede pasar porque la covarianza y la correlación están atadas. Si tienes covarianzas altas, vas a tener correlaciones altas. Y si tienes covarianzas bajas, vas a tener correlaciones bajas. No puedes tener una cosa alta, una no puede ser alta y la otra baja porque están directamente relacionadas. La correlación es el reflejo de la covarianza, pero en otra escala, básicamente. ¿Ok? Es la escala la que cambia. No vas a poder tener una alta y la otra baja. ¿Ok? Entonces, bueno, eso me interesaba, ¿no? Que identifiquen, o al menos
si ya se los explico, que se den cuenta y digan, ah, es verdad, ¿no? Estas eran titularizaciones, ¿no? Fueron titularizaciones las que se utilizaron allí. ¿Ok? A ver, aquí Celia, que dice que ha puesto de otro color así para llamar mi atención. Celia puso, instituciones bancarias e inversionistas por lo general siempre han querido, quieren y van a querer tener más y más, de modo que se aprovechan de muchas personas a quienes perjudican en lugar de ser quienes le brinden bienestar. Ok, sí, se aprovecharon dando crédito a personas que, bueno, digamos que estas personas también, las personas también deberían estar conscientes que si no tienen capacidad de pago no deben endeudarse. ¿Ok? Entonces, buscaron este mercado, ¿sí? Buscaron este mercado de personas que no tenían suficientes ingresos, no tenían activos como, no tenían trabajo, no tenían activos como respaldar los créditos. Buscaron este mercado para otorgar los créditos, ¿sí? Eh, ahora, aprovechando ese tema, ¿no? ¿Por qué los bancos asumieron ese riesgo? ¿O o ellos pensaban que no iban a asumir riesgo cuando le están dando crédito a este tipo de personas? Hay una cosa clave allí que asumen los bancos, que asumieron los bancos en esa crisis, que no se cumplió. Ellos estaban conscientes que le están dando crédito a personas sin capacidad de pago. Pero ¿por qué se lo dieron? ¿Por qué se lo dieron? O sea, ¿qué supuesto eh, tuvieron que les falló finalmente? ¿Sí? No sé si recuerdan, en el video lo dice. ¿Sí? Creo que vendría a ser el hecho de que ellos pensaban que si alguien no cumplía con los pagos, lo único que podían hacer es vender la casa y ya recuperaban como bien sea la inversión, pero el problema es que no había la suficiente demanda para todas las casas que se ofertaban. Correcto, yo sé, ¿no? Eso pasó. ¿Sí? Ellos asumían, ¿verdad? Porque suele pasar. ¿Sí? Pero algo que suele pasar no significa que va a pasar siempre. Entonces, ellos asumían que si esta gente no pagaba, bueno, simplemente le quitaban la casa, la vendían en el mercado y como los precios de las casas, y aquí le pongo entre comillas, siempre suben, entonces vendían la casa y recuperaban la plata del crédito, ¿no? Eso asumieron los bancos. Pero el problema fue que al ser este otorgamiento de créditos tan masivo, ¿sí? A este tipo de personas, entonces en el momento en que efectivamente este tipo de personas no pudieron pagar, no es que salió a la venta una o dos casitas. No es que los bancos dijeron, ok, le quito la casa a estas dos personas, las saco a la venta, las vendo y listo, y recupero. Salieron miles o digamos millones de casas a la venta, ¿sí? De manera que la oferta fue significativamente mayor, ¿ok? Que la demanda de casas y tiró el precio de las casas hacia abajo. Entonces, ese supuesto que ellos tenían de que las casas siempre suben de precio no se cumplió, ¿verdad? Porque la cantidad de oferta de casa que salió al mercado fue significativamente grande. Entonces los precios cayeron. ¿Ya? Claro, incluso ahí hubo un daño colateral a otras personas que no tenían crédito, tenían su casa simplemente sin crédito, ya la tenían, pero al haber una caída de precios generalizada en las casas, obviamente, pues el precio de tu casa también cae. ¿Ya? No es que no es que ves en una cuadra que todos los precios caen y esa casa que está ahí en medio por ser de una persona que no cogió crédito no va a caer, no. El precio de las casas cae de manera generalizada y muchas otras personas se vieron afectadas también. ¿Ok? Entonces, muy bien, Josué, eso era lo que ellos asumieron y no se cumplió. Y es también una idea, una preconcepción que hay, digamos, en el público normal. Y ustedes, pues una de las cosas de estas clases que yo trato de decirles, miren, a veces la gente cree que esto se da siempre, ¿no? Pero ustedes son personas estudiadas y deben saber que hay cosas que no siempre se dan. Que sean comunes, sí, pero tienen que estar conscientes que no siempre se dan. Y basarse a veces en estos supuestos puede ser peligroso, ¿no? Entonces, mientras estén conscientes de estas cosas, ustedes como personas preparadas pueden evitar cometer errores que una persona común y silvestre sí los puede cometer. ¿Ok? Otra cosa que dice Celia, dice, muchas personas naturales se meten en deudas de operaciones financieras sin siquiera tener conocimiento al respecto, por lo cual
como consecuencia terminan perdiendo dinero o incluso hasta algunos bienes, ¿no? Ok, así es. ¿Sí? Eh, Muchas personas aquí tomaron deudas, ¿verdad? Para comprar casas y terminaron perdiendo lo poco que habían pagado y la casa, ¿ok? Y digamos, si lo trasladamos a otros mercados, muchas personas adquieren deudas y no están conscientes de si tienen o no capacidad de pago para esas deudas, o si aquello en lo que están invirtiendo genera, al menos en términos esperados, una rentabilidad que permita cubrir la deuda, ¿no? Porque, a ver, al final de cuentas puede pasarme a mí que yo me meto en un proyecto, que hago la evaluación, y en términos esperados, el proyecto eh, parece que va a dar suficiente como para cubrir cierta deuda. Y de repente pasa algo y el proyecto no termina siendo lo suficientemente rentable. Sí, eso puede pasar, pero al menos tengo que hacer el ejercicio de, ¿sí? El ejercicio de medir esa rentabilidad, utilizar distintos escenarios, ¿ya? Eh, Pensar, analizar si los escenarios buenos son más probables que los malos, de manera que en promedio yo pueda seguir diciendo, bueno, en promedio es más probable que yo pueda pagar este crédito, ¿sí? Entonces miren que también este tema de los escenarios se traslada a muchos otros análisis, ¿ok? Entonces, bueno, este, hay muchas otras opiniones importantes aquí que ustedes han puesto, pero creo que he tratado de enfocarme en las principales, ¿sí? A ver, veamos aquí, Valeria dice algo de la regulación, ¿no? Eso también lo voy a mencionar. Y Valeria dice, la poca regulación que tuvieron los mercados financieros ocasionó que estos se salieran totalmente de control y como consecuencia ocurre esta crisis crediticia. Así es, eso también es una causa, ¿sí? De esta crisis, ¿no? La falta de control o de regulación financiera, ¿no? Era muy laxa la regulación, muy flojita, ¿verdad? Se les permitía a los bancos hacer y deshacer, incluso las calificadoras de riesgo también. Yo les voy a mandar probablemente la próxima semana a ver unas películas en donde se tratan estos temas también, ¿no? Y se habla y se observa, el tema se visualiza, el tema de la desregulación, de la falta de ética en las calificadoras de riesgo, en los mismos bancos, etcétera, ¿ya? Entonces, también lo que dice Valeria es cierto, ¿no? Hay también un problema de falta de regulación, falta de ética también de los participantes del mercado financiero. ¿Ok? Bueno, yo creo que con esto terminamos por hoy. Sí, voy a dejar de todas maneras ya el tema, una vez que lo hemos tratado, espero que les quede el bichito para que me paren bola la próxima clase. La próxima clase voy a hablar también de la crisis inmobiliaria, pero, o sea, del tema, ¿no? Pero en realidad no es que hubo crisis, no es que hubo burbuja inmobiliaria en Ecuador, pero por esa época más o menos, por la época de la crisis subprime, eh, la gente se cuestionaba, ¿sí? Los analistas se cuestionaban si en Ecuador estaba ocurriendo algo similar. Entonces, yo les voy a mostrar la próxima clase resultados de un par de estudios en los que yo participé, en donde se analizaba este tema dentro de Ecuador, ¿ok? Entonces, por la hora, yo creo que lo dejamos para la próxima clase, para el día miércoles, ¿sí? Eh, Les dejo ahí la, la pelota boteando ahí para que les quede ganas de ver la siguiente clase, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional, si no, nos vemos ya el día miércoles. Kerly, ya decía yo que Kerly no vino hoy día, que no ha hecho nada. Dígame. Mister, una pregunta. ¿Podría subir la segunda parte de la clase pasada, por favor? Ah, la que se cortó. Ajá. No le sale ahí el link a lo que se está acabando el primer video, no le sale, aparece el link del segundo, en el mismo video. Si quieres se lo subo, ya lo busco y se lo subo, pero yo le puse al video, lo edité, para que antes que se termine le salga una pantallita, usted aplasta y se va al siguiente video. ¿Alguien lo No me vio? fijé en eso. Gracias. ¿Alguien lo vio? Sí, profe, ya me acabo de salir. Sí, ¿no? Sí sale, ¿no? Sí, A lo que se está sí, acabando ahí te sale una pantallita para que vayas a la siguiente parte. sí, la parte 2. Yo tampoco me había fijado en eso. Porque uno va adquiriendo destrezas, ¿no? Editando videos y ustedes no aprovechan. Entonces hágalo así, Kerly, ¿ya?
termina el primero y ahí le hace una pantallita plástica y se va a la siguiente parte. Ya, mister, gracias. Chévere. Listo, bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase. Pasen bien. Chao.